Saludo a Armando Álvarez Nájera, es procurador de la defensa del adulto mayor en el estado de Sonora. Les recuerdo que hay una procuraduría que protege los derechos de los adultos y de las adultas mayores. Muy buenos días, procurador, gusto de saludarle. Hola, muy buen día, Karina. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Gracias. Platíquenos, bueno, principalmente el objetivo es defender que se respeten los derechos de los adultos mayores y crear conciencia y cultura sobre este tema. Es lo que en teoría pues tiene que hacer la Procuraduría. Sí, nosotros impulsamos y promovemos el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, efectivamente. Nosotros en la Procuraduría recibimos quejas y denuncias sobre cualquier tipo de violación de los derechos de estas personas. Además, orientamos y asistimos a los adultos mayores en cualquier tipo de juicio en el que ellos sean parte, efectivamente. Sí, ¿desde cuántos años? A mí me tocó la creación, pero no recuerdo el año. ¿Cuántos años tiene ya la Procuraduría? Un poquito más de 6. 6 años, ¿verdad? ¿Y cuál ha sido la principal denuncia o la principal queja o abusos contra la población, contra los adultos mayores? No, sin lugar a dudas, el maltrato en cualquiera de sus formas, maltrato físico, psicológico o económico, que es el más grave que tenemos ahora. Por desgracia, la familia o los seres más cercanos al adulto mayor es quien le violenta sus derechos. Se comentaba que en tratándose de violencia económica, pues por suerte ya los adultos mayores tienen ya una pensión por producto de su trabajo, por producto del programa que tiene el gobierno federal. Entonces sus hijos o sus familiares cercanos le quitan la tarjeta, van al banco, sacan el dinero y ya no se lo regresan. ¿Cómo me da coraje esto a mí? Me indigna, no, me indigna mucho. Porque hay gente o hay adultos que de verdad no pueden acceder a un cajero o les tienen dificultades. Eso sí sabemos que muchos dicen, por ejemplo, mi abuelita le encarga a mi mamá que le saque el dinero del cajero porque ella no puede o no sabe o evita hacer eso. Pero hay gente que abusa de esto y no les regresan la tarjeta. ¿Y son los mismos familiares? Son los mismos familiares. De hecho, este tipo de delito es muy especial porque quien agrede, quien ofende, es el mismo núcleo familiar. Pues no hay terceras personas que anden tratando de buscar adultos mayores para violentarles sus derechos, sino que es el mismo núcleo familiar. Y bueno, el económico, sí, es la violencia económica. Esto se denomina y es un delito si el adulto mayor denuncia y él está pues en posibilidades de él cobrar o ella cobrar, pues no tendrían por qué quitarle esta autonomía, ¿no? La tarjeta. Exactamente. Fíjate que la ventaja que nosotros tenemos aquí en la Procuraduría es que a partir del mes de enero y después de una plática con la fiscal general, tenemos en la agencia, tenemos en nuestras instalaciones una agencia del Ministerio Público. Entonces, cuando detectamos inmediatamente la denuncia, pues los pasamos con el agente para que presente la denuncia correspondiente. Pero también tenemos un pequeño problema. El adulto mayor muchas veces se niega a denunciar al hijo. No, pues sí. Hemos tenido casos entra la emoción, los sentimientos y todo esto. Hemos tenido casos en que estamos ante la presencia de la autoridad judicial y se niegan a ratificar. Dicen, no quiero que metan a la cárcel a mi hijo. ¿Y hasta cuál sería el castigo, bueno, por este delito, por ejemplo, por la violencia económica? ¿Ya ha habido ya sanciones o que se han ya logrado a través de denuncias ante el agente del Ministerio Público? Fíjate que con nosotros no. Nosotros no tenemos varias carpetas de investigación abiertas, pero no es una tarea fácil, pues, porque, te digo, batallamos mucho con el adulto mayor que se niega a ratificarla, se niega a presentarnos testigos y duramos mucho con la integración de las carpetas. Sí, fíjese que aquí diariamente nosotros siempre me llama mucho la atención y pues nos indigna también que en la semana siempre tenemos nieto golpea a adulto mayor, hijo lastima, violenta, o sea, esta violencia familiar en donde pues los más vulnerables, siempre hablamos de la población vulnerable, obviamente niños, adultos mayores, pues son víctimas de muchos delitos, de muchas situaciones. Y yo sí quisiera hacer hincapié también en el abandono, pues, procurador, porque haciendo énfasis en esta fecha, este fin de semana, lamentablemente hay muchos abuelos que sí, no tienen, o adultos mayores que no tienen familia,
pero nos sorprende cuando hay personas en abandono y tienen hijos, tienen familia, tienen pues una red de soporte que tendría que apoyarlos y la ley los obliga, tendría La ley los obliga y lo protege. Y fíjate, más aún, hay adultos mayores que están en abandono teniendo un bien inmueble, porque pasa una situación muy rara. Ahora los hijos no quieren abandonar el domicilio del padre, entonces se casan y se van con su familia, y en lugar de estar agradecidos con el adulto mayor, lo echan a la calle. Ayer estamos celebrando nosotros la Semana Cultural por el Envejecimiento. Sí. Y el día de ayer tuvimos una plática sobre la hipoteca inversa que nos dio una juez civil. Sí. Y hablamos precisamente que el adulto mayor tiene un bien inmueble y él tiene una facultad ahora con la hipoteca inversa de hipotecar su casa para de ahí tener los medios suficientes para subsistir. Es una hipoteca no como la tradicional, sino que aquí la institución o un particular te da una cantidad de dinero mensual y esa cantidad nunca la vas a pagar. Esa cantidad la pagará al final tus herederos y la institución que le presta, y sabes que yo le di al adulto mayor 300,000 pesos, me los pagas o me quedo con el inmueble. Sí. Pero resulta que el adulto mayor no lo quiere hacer porque a pesar de que está en el abandono o maltratado, dice, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? Como que siempre está ese tema pues de protección pero yo he ido a denuncias, he visto con mis propios ojos abuelitos que están literal en la calle o que los ha sacado la familia a la calle o que les han cambiado las chapas de las puertas o los candados y los dejan afuera o que los hacen firmar en vida pues testamentos o cambian testamentos o documentos que los dejan prácticamente, o sea, los despojan de propiedades. Sería entonces primero, si es la violencia económica o primero es el abandono y el despojo de propiedades. ¿Cuáles son así en el top de los delitos? Primero es el maltrato, después sigue la omisión de cuidados y en tercer lugar sigue el abandono. Ok. Fíjate, en lo que va del año llevamos 1,847 denuncias, pero de esas 1,847, solo 59 han llegado con el Ministerio Público, porque te repito, el adulto mayor se niega a denunciar, a pesar de que le damos pláticas, el trabajador social habla con él, la psicóloga habla con ellos, y aún así se niegan a denunciar. Tanto el amor del padre hacia los hijos que no quieren denunciar. Pues yo he visto casos en donde sí, y mis respetos para esas señoras y esos señores valientes que sí se atreven a hacerlo, porque de pronto hasta los nietos, bisnietos, golpeando, maltratando a sus abuelos, a sus bisabuelos, imperdonable esto. Y bueno, hay gente que sí he visto que tiene el valor, son los menos, como usted nos comparte. ¿Cuál es el paso o el ABC para tener una protección, una asesoría, poder denunciar? Me gusta esta parte de que nos dice que el Ministerio Público está ahí y no tendría que trasladarse el adulto mayor o la adulta mayor a las instalaciones de la Fiscalía, sino que ahí mismo les dan este servicio. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero que nada denunciar, y la denuncia la pueden hacer en forma anónima si quisieran a través del 911 o a través de las 3 líneas que tenemos en nuestras oficinas, que es el 186131, otro que termina en 35 y 38, o directamente en nuestras instalaciones, que están ubicadas en Periférico Norte, entre Obregón y Maza de Juárez. Ahí nosotros inmediatamente los atendemos, vamos con un trabajador social y el psicólogo al domicilio de la persona que está denunciado y levantamos las actas correspondientes, incluso vamos acompañados de un oficial de la policía. Porque a veces sí las situaciones se tornan un poco complicadas. Sí, el maltrato va hasta, decíamos, lo físico, lamentablemente hasta la muerte. Hemos visto casos en donde se han asesinado adultos mayores y muchos en un contexto familiar. La omisión de cuidados, hemos visto también abuelitas que están en desnutrición, que están con alguna enfermedad, sin medicamentos, sin los cuidados, sin la higiene. Eso es omisión de cuidados, y pues al abandono, que están así completamente con todo esto y teniendo un familiar. La ley obliga a los hijos, ¿a quién obliga a cuidar y cuando estén en abandono? Y sé que los pueden obligar a cualquier familiar. A cualquier familiar, sí, sobre todo a los hijos.
Pero pues ese es el núcleo familiar. Estos son los hijos, son los hermanos, son los sobrinos. La ley los obliga a todos por ¿A igual. qué? ¿A qué? ¿Al alimento, al cuidado, a la salud? ¿A qué Sí, obliga? es alimento, a salud, a vivienda, incluso hasta recreo señala la ley. ¿Puede Pero ir pues a yo la creo cárcel una persona que no esté dando los cuidados a un adulto mayor que así lo requiera? sí, sí puede ir a la cárcel. Digo, nomás la limitante que tenemos es que se niegan a denunciar. Pues. Ujú. Sí, pero algunos también están involucrados en un contexto de mucha violencia, de Sí, miedo, de amenazas y de un sinfín de cosas. Hemos visto muchas sí, porque denuncias. fíjate que el violentador de los derechos vive en el mismo domicilio, pues Ajá. entonces vas, denuncias y te regresas a tu casa y tienes al que te violó los derechos, pues imagínate cómo les va, además del amor de padre, pues tienen también el temor a la violencia, a que siga la violencia, pues o que Sí, se recrudezca. yo he visto casos en donde toda una vida de esfuerzos, de trabajo, de sacrificios, de tener una propiedad, y he visto adultos que viven rentando en cuartitos o en estado de abandono porque les quitaron la casa o porque se metieron primero uno y luego se fue el otro y luego se votó a la familia, tuvo hijos y se apropiaron de la casa y Sí, de y fíjate las que eso lo propiedades. vemos en todos los extractos sociales, ¿eh? Ujú. No creas que es clase media en especial o clase baja, en la alta también la vemos y seguido. Por acá nos dicen, yo cuido a mi hermana, es una persona con una discapacidad, somos varios hermanos, no me apoyan con nada, yo trabajo como puedo, yo puedo obligarlos a que me ayuden, mi hermana es de la tercera edad, gracias, comenta una persona. Por supuesto que sí, los invitamos a que se acerquen con nosotros. Lo primero que hacemos es tratar de reunir a toda la familia y celebrar un convenio en donde se señalen las obligaciones de cada uno de los hijos o de los hermanos. Pero sí los invitamos a que denuncien, a que nos acompañen en las oficinas de nuestras instalaciones. Sí, no tiene que ser exactamente el afectado, también en este caso puede ser la hermana que está viendo esa omisión de cuidados, ¿sí? Claro, Ok. Por acá nos dicen, yo pienso que todas esas omisiones de cuidados o abandono y abusos contra el adulto mayor deben de seguirse de oficio sin necesidad de que el afectado haga la denuncia. ¿Puede ser así en algunos casos, no en sí, todos? cuando el adulto mayor es mayor de 65 años es de oficio, pero el problema es la misma. Al final tienen que carearse, tienen que Ratificar. comparecer. ¿Sí? O sea, en algún momento tiene que ratificar la denuncia, En pues. algún momento tienen que estar frente a frente y ahí es donde tenemos el problema. Ok. Bueno, por acá también hay algunos otros comentarios que sea donde reportan 911 de inicio, y si nos repite la dirección de la Procuraduría, por favor, procurador. Sí, es Periférico Norte entre Obregón y Maza de Juárez en la colonia Las Flores. ¿Qué O horario? también siempre tenemos guardia. El horario es presencial es de 8 a 3, pero tenemos guardia todos los días. Pasamos 24/7 nosotros. ¿Cuánto tiempo tarda una visita de inspección o de verificación una vez que se pone una denuncia en donde se están violando algunos de los derechos? Procuramos que a más tardar sea al día siguiente. Ujú. Regularmente lo hacemos el mismo día, pero nos entran a 30, hasta 50 denuncias diarias. Entonces es complicado también por cuestión material que en el momento en que lleguen nos traslademos, pero regularmente lo hacemos así. Si no pueden ir el trabajador social y el psicólogo, cuando menos va uno de los dos, tratando de que sea más eficiente y más Sí. rápido. Procurador, a mí se me hace elevado el número 1847 denuncias, las que se denuncian más las que no sabemos, y que solo 59 de estas pues tengan una investigación o estén en proceso de investigación, o no sé si alguna de ellas ya se haya completado el proceso de todas, pero me parece Sí. elevado, entonces tendría que hacerse algo preventivo, no esperar ya que se dé el hecho, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros tenemos ahí en la Procuraduría pláticas que damos a los adultos, de las escuelas sobre todo, de prevención, donde están los niños, los maestros, los padres, y donde les explicamos nosotros los derechos a los que son acreedores y las obligaciones que tienen las familias con los adultos mayores. Uh-huh. Entonces estas pláticas las damos. La pandemia nos complicó un poquitito, pero ya retomamos ese tema. Sí, Las pláticas, incrementó en la pandemia el abuso, supongo, incrementó la violencia familiar en sí, incrementó el abuso también a los adultos mayores en esta pandemia. Sí, pues el estar encerrados y sobre todo hay mucho uso de drogas y de alcohol y eso afecta mucho, ya sé que se disparen las denuncias. Sí. Pero te digo, nosotros estamos trabajando con pláticas en las colonias porque las tenemos
focalizadas. ¿Cuáles colonias? Como por ejemplo, ¿cuáles colonias? El Zaguaro, el Centro, Palo Verde, la Solidaridad. Lo que hacemos ahí, como las tenemos focalizadas, hacemos pláticas intergeneracionales donde juntamos a niños y adultos para que platiquen entre ellos y comenten experiencias, pero además digo, llevamos al psicólogo, al trabajador social para que hable con las familias y les diga cuál es el trato que debe de tener el adulto mayor y que no se molesten cuando repite las cosas, les platica lo mismo o llora. Es parte de eso. Y fíjate que mañana precisamente como te digo que estamos celebrando la Semana Cultural del Adulto Mayor, tenemos una plática a las 10 de la mañana ahí en nuestras instalaciones sobre la prevención del maltrato en la vejez. Ok, prevención del maltrato en la vejez. Prevención del maltrato en la vejez. Nos va a estar una gerontóloga de nombre Katia Hernández dándonos una plática. Pues igual nosotros tratamos de darle la mayor difusión a estos eventos porque, te digo, es parte cultural. No sé, yo estudié en escuela pública toda mi vida, pero nunca llevé una clase que me dijera cómo tratar al adulto mayor. Así es. No, es cuestión también de mucho respeto, de tener, obviamente, claro, de estar consciente hasta dónde, pues, y cómo actuar en caso de una situación también de riesgo, de denunciar. Pero creo que esto es cuestión también de varias dependencias, no solamente de la Procuraduría, es cuestión también de involucrarnos, pues, en general todos y hacer prevención, así como es el maltrato en general, o la violencia contra la mujer, o la violencia contra los niños, también así en la violencia o pues el tema del maltrato a los adultos mayores. Si me permite, bueno, yo voy a estar en contacto con usted, los casos que nos lleguen, canalizarlos, orientarlos hacia la Procuraduría, y a su vez, bueno, nos pasa ahí el contacto de esta geriatra o gerontóloga, ¿sí, no? ¿Es geriatra? Gerontóloga. Ajá, nos pasa el dato para poder nosotros, pues a lo mejor hablar un poquito sobre este tema aquí también en este espacio. En tanto, le agradezco mucho. ¿Algo que quiera agregar, procurador? Pues no, muchas gracias por la atención e invitarlos a que denuncien cualquier tipo de maltrato en contra del adulto mayor. Muy bien, estamos pendientes y en contacto. Gracias, procurador. Gracias a ustedes, un saludo. Saludos, procurador de la Defensa del Adulto Mayor en el Estado, Armando Álvarez Nájera. Qué triste, ¿eh? Qué triste los datos que nos da.